jóvenes? Los saludo. Este es el video de actuadores que van a estar utilizando para realizar su tarea de actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Voy a iniciar desde que comenzamos actuadores con la finalidad de que recapitulemos un poco y no se les pase ningún dato. Entonces, para recordarles que existen dos tipos de actuadores, nada más tenemos los lineales y los rotativos o rotatorios. Los lineales van a utilizar la energía que se les está implementando para generar recorridos, como su nombre lo indica, lineales. Y los rotativos lo van a utilizar o lo van a transformar lo que se les esté ingresando de energía para generar movimientos giratorios. Esa energía que van a estar implementando, que van a estar utilizando estos actuadores, puede ser de origen neumático, que es aire comprimido, de tipo eléctrico, que es el paso de corriente, y de tipo hidráulico, que es el ingreso de fluido a presión. En los primeros actuadores que vamos a estar observando son los actuadores neumáticos, y observamos las características importantes, que habla primero de potencia, controlabilidad, peso y volumen, precisión, velocidad, mantenimiento y costo. El primer punto en potencia, bueno, si se le compara al actuador neumático con lo que es al operario, que la fuerza que puede desempeñar con sus extremidades, pues el actuador neumático va a poder generar un poco más de fuerza que lo que pudiera proporcionar el operario. Entonces, a eso se refiere con el primer punto de potencia. Si se le compara el actuador neumático con la potencia que puede generar o con la fuerza que puede generar un actuador hidráulico, bueno, pues este actuador neumático quedaría muy corto en esa comparación. Entonces, el siguiente punto es de controlabilidad, ya que, como se puede apreciar ahí en la imagen en movimiento, el dispositivo o el actuador neumático es muy confiable al momento de realizar sus movimientos. Esto le permite, debido a la construcción que se ocupan en los materiales que se ocupan para poder generar ese actuador, por el tipo de energía que está utilizando, que es energía proveniente del paso de aire a presión. Entonces es bastante confiable que el movimiento se genere de la forma correcta para la cual fue construido. A eso se refiere con controlabilidad. Es muy eficiente al momento de generar sus movimientos. En el siguiente punto de peso y volumen, bueno, pues se habla que comparando el actuador neumático con el actuador hidráulico, es de mucho menor peso y de mucho menor volumen. Hay que considerar que algunos actuadores neumáticos tienen tamaños y formas específicas que le permiten ser colocados en maquinarias o en espacios de máquinas muy, muy complejos o muy difíciles de poder colocarlos. Entonces, un actuador hidráulico pues sería mucho más difícil de colocar que un actuador neumático construido especialmente para ese proceso. En cuanto a precisión, bueno, los actuadores neumáticos, debido a su gran o su alta controlabilidad, bueno, pues generan una mayor precisión en cualquier proceso que se estén implementando. Por ejemplo, ahí se puede apreciar que se están ingresando por medio de estas ventosas los papeles o los cartones hacia lo que es el selector de ese papel, y lo está haciendo girar o lo está haciendo circular por una serie de guías alámbricas que le va a permitir a este aspersor ingresar cierta cantidad de pegamento y lo ingresa o lo traslada a una forma, por así decirlo, a una formaleta metálica donde se le va a dar la forma de vaso a este pequeño papel o a este pequeño trozo de cartón. Y bueno, ahí se le van agregando más componentes y se ven todos los actores generando movimientos de forma para el vaso. Entonces acá el vaso de cartón ya sale expulsado para que se vaya a colocar con los demás que ya se fabricaron. Entonces esa precisión se genera porque
el componente o el actuador es bastante controlable, es bastante confiable en sus movimientos y por lo tanto se pueden realizar acciones de mucha velocidad, de mucha rapidez y los va a estar realizando siempre de forma constante, de forma correcta, comparándolo con un actuador hidráulico, ya que el actuador hidráulico, bueno, pues es un poquito más, eh, como tiene una mayor potencia, bueno, su funcionamiento, su movimiento es más lento, entonces esa lentitud puede generar que se modifique lo que es la precisión de la herramienta o de la máquina y por lo tanto tiene una menor precisión. Los actuadores hidráulicos más recientes, bueno, por ahí tienen un poquito mayor de precisión que los de hace unos años, pero pues no se compara con la precisión que se genera con los actuadores neumáticos. El siguiente punto de velocidad, bueno, pues se refiere a que como va a estar trabajando con aire a presión y los recorridos son pequeños y las fuerzas que se generan no son tan grandes, bueno, entonces la velocidad puede incrementarse para poder realizar trabajos con mayor rapidez. Eso lo permite este actuador neumático. En cuanto a mantenimiento, bueno, si lo comparamos con, con el mantenimiento que requieren los actuadores hidráulicos, bueno, es mucho menor. Eso sí, cuando se realiza el mantenimiento en estos dispositivos, bueno, pues es un poquito más metódico debido a la cantidad de componentes que pueden estar construyendo ese actuador. Algunos son bastante complejos en su construcción, entonces el mantenimiento cuando se les tiene que cambiar algún empaque interno o algún elemento por desgaste, bueno, pues sí es un poquito más detallado ese proceso de mantenimiento, pero no se realiza constantemente. El costo, si se compara con un actuador hidráulico, bueno, pues es mucho menor, si estamos comparando actuadores del mismo tipo. Si se compara un actuador neumático de alta especialidad, por ejemplo este que estoy ¿cómo se llama? Encerrando con el puntero, bueno, pues puede ser que llegue a costar más recurso que un actuador hidráulico normal, porque las características de construcción, las características de material empleado, bueno, pues va a aumentar el costo de ese componente. Entonces, antes de comenzar con lo que son los actuadores neumáticos, con el primer actuador neumático, bueno, es importante que recuerdes que realicen el esquema de línea neumática básica. Por ahí ya lo estábamos platicando, bueno, aquí nada más voy a recordarlo un poco. El inicio del esquema de línea neumática inicia con un compresor neumático que por efecto giratorio, por efecto rotativo, genera la succión del aire del ambiente y lo redirecciona y lo empieza a comprimir por el efecto de movimiento de vaivén del pistón interno y lo redirige a través de un conducto, de un elemento de transporte hacia el interior de un depósito. El elemento o la fuente del movimiento giratorio para generar ese movimiento de compresión, pues no nos interesa ahorita en estos momentos, pero puede ser desde un motor eléctrico, desde un motor a combustión o desde algún movimiento, por ejemplo, de una veleta o de un molino de viento, etcétera, etcétera. Entonces, ese movimiento de giratorio va a permitir el, el movimiento de vaivén de este pistón que cuando baja va a succionar aire del ambiente y cuando sube lo va a comprimir y lo va a enviar hacia el interior del depósito. El depósito, que es el segundo elemento que aparece aquí en el esquema de línea neumática y tiene diferentes elementos que lo conforman. El primero, o con el que voy a comenzar, es el purgador, que sirve para eliminar los restos o residuos que se pueden generar al interior del depósito, como lo es la condensación. El termómetro está ubicado en la parte visible de lo que es el depósito, junto con el manómetro, para estar monitoreando las condiciones internas del aire comprimido. Recuerden que si se incrementa la temperatura de un material, este aumenta su diámetro, bueno, no aumenta su diámetro, sino que incrementa su tamaño, mejor dicho, se dilata el material, entonces por lo tanto el aire comprimido va a querer ocupar más espacio y eso por ende va a significar mayor presión.
Entonces ahí el manómetro va a estar indicando la presión interna del depósito con la que se va a estar alimentando el resto de la línea neumática. El último elemento es una válvula limitadora de presión, que esta está monitoreando si se ingresa demasiada presión dentro del depósito y si no se libera algo de esa presión, pues puede dañar el depósito y causar alguna explosión o alguna fisura y la pérdida de la presión del depósito, por lo tanto también de todo el sistema. Entonces esa válvula limitadora de presión o esa válvula de alivio lo que hace es liberar el exceso de presión para que todo el sistema se mantenga trabajando de forma estable. El siguiente elemento son los elementos de protección. Y aquí estos elementos o esta unidad de mantenimiento lo que hace es en primera instancia filtrar los elementos físicos o los elementos que puedan dañar internamente lo que son los elementos de transporte, de control y de trabajo. Por ejemplo, podría ser óxido generado por la condensación interna del depósito o por limadura de hierro. Recuerden que estos materiales son metálicos, entonces el roce del movimiento que se está generando, bueno, pues puede provocar virutas de metal. Entonces todo eso puede ser que sea ingresado a lo que son los elementos de transporte y por ende llegar a los elementos de trabajo y de control. Para evitar eso y que se dañe cada uno de esos elementos, bueno, pues se tienen estos elementos de protección que ya les comentaba, que por efecto de membranas, de filtros, van a estarse reteniendo en el primer contenedor. En el segundo contenedor, pues se tiene una recepción o un espacio para la condensación y que también quita la humedad del aire comprimido para que no sea o que no llegue esa humedad o esa condensación a lo que son los demás elementos y provoque daños internos. Igualmente se puede agregar aquí una tercera etapa que es un lubricador donde está ingresando una pequeña gota de fluido lubricante que al paso del aire comprimido se pulveriza y comienza a lubricar todas las partes internas de los componentes que están en el otro extremo. Esto es muy útil cuando se está trabajando con herramientas rotativas neumáticas, por ejemplo, taladros neumáticos o esmeriladoras neumáticas, ya que deben estar lubricándose constantemente para evitar daños. Bueno, aquí también se debe incluir lo que es una válvula reguladora de presión con un segundo manómetro para estar observando la cantidad de presión que se está ingresando al resto del sistema. Porque puede ser que en el depósito se estén manejando presiones más elevadas que las que pueden soportar los elementos. Por ejemplo, en el depósito puede ser que se tengan 15 bar y los pistones que se están trabajando puede ser que solo funcionen con 4 bar o con 6 bar. Entonces, para evitar dañarlos, se tiene una válvula reguladora de presión donde solamente se va a permitir el ingreso de una presión menor que la que se tiene en el depósito para poder trabajar todos los elementos de forma correcta. La siguiente parte son los elementos de control, aquí donde están válvulas de dirección del caudal que se va a estar seleccionando hacia dónde se envía el aire comprimido, válvula reguladora de presión para estar restringiendo la cantidad de presión a enviar a lo que es el sistema. Puede haber aquí palancas de control, que sería también una válvula. Pueden ser aquí también los estranguladores de presión. Puede haber también aquí los elementos que se van a estar implementando o utilizando para estar redireccionando el aire comprimido hacia los diferentes elementos, tanto de transporte como de trabajo. Entonces, el elemento que aquí aparece a continuación es el elemento de transporte. Estos los estuvimos utilizando en cada uno de los pasos anteriores porque son los que van a permitir
el paso de lo que es el aire comprimido. Estos pueden ser tubería flexible, tubería rígida, manguera reforzada. Son distintos tipos de elementos de transporte que se van a estar implementando y que cada uno tiene sus pros y contras. Eso ya va a depender del tipo de sistema que estén implementando al momento de la automatización. Y por último vienen los elementos de trabajo. En este caso viene ejemplificado un cilindro neumático. Aquí puede ser también un actuador rotativo. Y ahora sí, el primer actuador es el cilindro de simple efecto. El cilindro de simple efecto lo estábamos ya analizando en clase, que este cilindro recibe aire a presión en uno de sus lados únicamente, y para retornarse o para regresar a su posición original se utiliza un muelle de reposición o un resorte que lo va a estar regresando a su posición original. En este caso es un cilindro de simple efecto normalmente retraído. Puede ser que exista de hecho existe una versión contraria, que es normalmente extendido, que el muelle de reposición o el resorte está del otro lado del émbolo y lo va a estar enviando hacia afuera en todo momento. Entonces, en ese caso, el aire comprimido debería ingresarse por la conexión de la culata anterior para que el aire comprimido lo ingrese, ¿sí? Lo regrese. En este caso, en este ejemplo, el aire comprimido se conecta en la culata posterior, en la conexión de la culata posterior, para que el aire comprimido empuje el émbolo hacia afuera, comprima el muelle de reposición y el vástago pueda salir y generar el trabajo. Entonces, ese es como se muestra en la imagen animada. Las demás piezas o las demás partes de este cilindro, pues es la junta anular, que no es más que un O-ring o un empaque que va a estar alrededor del émbolo para impedir que el aire comprimido se fugue hacia el otro extremo del émbolo y se pierda fuerza de trabajo. Cualquier fuga de aire comprimido va a generar pérdidas en la fuerza, o va a generar disminución en la fuerza de trabajo de cada uno de los componentes. Otro elemento principal o importante del cilindro es la camisa del cilindro, que no es más que nada el recubrimiento del cilindro. Puede ser lo que es el tubo, por ejemplo. El siguiente actuador es el cilindro de doble efecto. Aquí en este cilindro de doble efecto ya no se va a tener un muelle de reposición, sino que los movimientos son generados por la aplicación de aire comprimido. Si se inyecta el aire comprimido por la conexión de la culata posterior, el émbolo es empujado hacia el extremo de la culata anterior y por lo tanto el vástago sale. Cuando se quita el aire comprimido de la conexión de la culata posterior y se ingresa por la conexión de la culata anterior, lo que hace el aire comprimido es empujar el émbolo hacia adentro del cilindro o hacia la parte posterior del cilindro. Por lo tanto, el vástago ingresa al cilindro, retrocede, por así decirlo. Entonces, ese es el funcionamiento de un cilindro de doble efecto. Dependiendo de dónde se esté ingresando el aire comprimido, va a ser el trabajo o el movimiento que se va a estar obteniendo en el cilindro. Ahí se puede ver el funcionamiento. El siguiente cilindro es el de doble vástago. Aquí también se le llama multiposicional, porque dependiendo de cómo se esté manejando, cómo se está ingresando el aire comprimido, va a poder ubicarse en distintas posiciones ese cilindro. Entonces, este cilindro genera trabajo tanto al movimiento a la izquierda como el movimiento a la derecha de lo que es el émbolo, ya que cuenta con vástago en cada uno de sus extremos. En este momento ya no se van a llamar vástago, se va a llamar eje 1 y eje 2. Entonces, aquí se puede ver el funcionamiento de un cilindro de doble vástago, de hecho con vástagos paralelos, pero se puede ver aquí cómo es que se genera el movimiento al estar ingresando aire comprimido en un extremo y otro. Los cilindros especiales. El cilindro de banda hermética con camisa ranurada. En este caso, o en este cilindro, no se cuenta con vástago, sino que el émbolo tiene conectado a él
distintas formas de generar el movimiento. En el primero, donde dice camisa ranurada, quiere decir que uno de los lados del cilindro va a tener una ranura, va a tener un corte, y ese corte va a estar sellado, no sellado, va a estar cerrado o semicerrado por un empaque que va a impedir que se fugue el aire a presión. Entonces, ese empaque es el que está aquí de color gris, que voy siguiendo con el cursor, y que va a permitir la conexión del émbolo con la parte mecánica que va a generar el movimiento en la parte externa del cilindro. Entonces, ese acople, esa parte de sujeción va a estar, ¿cómo se llama?, saliendo de lo que es el cilindro para poder conectarle alguna otra cosa, por ejemplo, alguna bandeja para poder estar moviendo algunas piezas. Entonces, al mover el émbolo a la izquierda y a la derecha, por el efecto de conectar físicamente la parte externa con el émbolo, bueno, es cuando se genera el movimiento. El cilindro con acoplamiento magnético del carro, bueno, ese carro que estábamos viendo conectado físicamente en el de camisa ranurada, en el de acoplamiento magnético, bueno, pues ya no va a tener una ranura, sino que el émbolo va a tener va a tener movimiento libre internamente, pero va a estar, por así decirlo, monitoreado o detectado por el carro por efecto magnético. Va a tener un imán de gran potencia que va a permitir seguir el émbolo cuando realice sus movimientos. Entonces, si el émbolo internamente se mueve a la derecha o a la izquierda, todo el carro de afuera lo va a ir siguiendo por efecto magnético, ya que va a tener un imán grande y va a estar siguiendo ese émbolo. El cilindro de cinta o de cable es cuando se le conectan al émbolo ya sea cables de acero o una cinta magnética, una cinta metálica. Esa cinta metálica es, por ejemplo, no sé si han visto los flejes metálicos para impedir que se muevan las cargas, por ejemplo, en una tarima, en un pallet. Entonces, esos cables o esas cintas metálicas son bastante similares a las que tienen los cilindros de este tipo. Son cintas metálicas muy delgadas, pero también muy resistentes, que van a estar siendo redirigidas por poleas, aquí se puede ver una polea, hacia lo que es el carro que genera el movimiento externo. Aquí cabe destacar que el carro tiene movimiento en la dirección contraria del movimiento del émbolo. Eso se puede observar aquí. Por ejemplo, el émbolo está del lado izquierdo y el carro está del lado derecho. Cuando el émbolo se mueve hacia el lado derecho, por efecto del cable que va a estar jalando el carro, pues lo va a hacer que se mueva a la izquierda. Entonces el émbolo va hacia la derecha. Como este émbolo va a estar jalando el carro, bueno, se mueve hacia la izquierda. Y así sucesivamente porque tiene en el otro movimiento, porque tiene un cable también del otro extremo o una cinta del otro extremo. Aquí se puede ver el funcionamiento de esos cilindros. Se puede apreciar que los movimientos se generan a los lados del cilindro, ya sea por efecto magnético o por la camisa ranurada. Aquí se puede ver que por todo el costado se ve la banda de color negro, bueno, es más que nada que el ¿cómo se llama? El O-ring, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La banda, el empaque, mejor dicho. El empaque que va a estar ahí ranurado y que cuando no está pasando por ahí la parte mecánica que genera el acople del carro externo con el émbolo interno, pues mantiene a raya lo que es el aire a presión. Y en el lado derecho se puede apreciar cómo está el cilindro, y adentro debería estar el émbolo. Aquí se puede apreciar el émbolo con los cables, que cuando el cilindro se esté moviendo, cuando el émbolo internamente se esté moviendo de un lado a otro,
por efecto de estar jalando los cables en un sentido y otro, este carro pues va a estar siguiendo la dirección contraria del movimiento del émbolo. El siguiente cilindro es de doble vástago, pero este doble vástago no va a estar en un extremo y otro, sino que los vástagos van a estar de forma paralela entre uno y otro. ¿Esto para qué? Para impedir el giro del cilindro. En los ejemplos anteriores se tiene únicamente un vástago y ese vástago internamente puede girar. Entonces, para evitar que una pieza se caiga por el peso que ésta tiene, por ejemplo, de irse transportando en una bandeja, se agrega un segundo vástago para que se impida el giro de esa pieza que se está moviendo. También puede ser que a un cilindro normal se le agreguen guías, ¿sí? Pero en este momento, en este caso, estamos hablando de un cilindro que tiene doble vástago para impedir el giro del cilindro, ¿sí? Que este no se mueva. Entonces puede ser que para evitar el giro se pueden tener estas dos opciones, o utilizar un cilindro de vástago paralelo o utilizar un cilindro normal pero con guías en el movimiento. En los siguientes actuadores vamos a ver que seguimos con los actuadores con los cilindros especiales. Vamos a ver ahora las pinzas neumáticas. Estas pinzas de accionamiento neumático se utilizan para manipular las piezas de forma un poquito más controlada, un poquito más especializado el movimiento. Entonces, internamente estas pinzas tienen un cilindro de doble efecto, pero la parte de las tenazas es parte mecánica y puede ser de distintos tipos. La primera es una pinza paralela. Como se indica aquí en las flechas, las tenazas se mueven de forma hacia adentro y hacia afuera simultáneamente. Todas se generan simultáneamente. En la pinza angular, las tenazas se mueven hasta cierto ángulo debido a su mecanismo. En la pinza radial, las tenazas se mueven en un radio en un ángulo recto y su recorrido es de 90 grados. En la pinza de 3 dedos o la pinza de mordazas, aquí lo que son las mordazas o las tenazas se mueven de forma excéntrica, bueno, no excéntrica, en forma perpendicular al centro, todas al mismo tiempo y generan el apriete. Entonces aquí hay que observar o hay que tener cuidado porque el diámetro interno o el diámetro menor de esas tenazas es el diámetro máximo que debe tener la pieza el diámetro mínimo que debe tener la pieza para poder ser sujetada de forma correcta. Y el diámetro máximo de la pieza está indicado por el diámetro de extensión cuando las tenazas se abren. Entonces hay que tener cuidado al seleccionar el tamaño de la pinza de mordazas debido a que la pieza debe cumplir las dimensiones para que la pinza la pueda tomar, la pueda asir de forma correcta. Entonces aquí se puede apreciar la animación del movimiento de las pinzas paralelas. Entonces aquí se puede ver un corte axial de la pinza angular, donde se puede apreciar el pistón o el cilindro de doble efecto. Esta parte punteada representa al espacio o la conexión del cilindro de doble efecto donde está el aire comprimido. Quiere decir que esta parte de aquí es el émbolo y está siendo empujada hacia afuera. De hecho ya está en el límite del recorrido. El vástago es el que va a estar controlando la parte mecánica del movimiento de las tenazas. Quiere decir que como se extendió el vástago, esta parte mecánica provocó que se movieran hacia afuera. Entonces ya se abrió. Entonces aquí en alemán dice offen, que es abierto. Y para generar el movimiento de cerrado o geschlossen es regresar el cilindro o cambiar el sentido del cilindro, quitar el aire comprimido de esta conexión, ingresarlo por esta para que el aire comprimido esté en este lado de la cámara, empuje el émbolo hacia abajo, hacia abajo porque así está la imagen,
lo empuje hacia abajo, se lleve consigo lo que es el vástago y el vástago provoque que se jalen estas piezas de las mordazas y por lo tanto se cierran. Entonces ese es el mecanismo y la forma de generar o de mover ese mecanismo en las pinzas. Entonces cabe remarcar o cabe recalcar que esas mordazas no son exactamente las que toman las piezas, sino que se le acoplan las piezas de sujeción. Si se puede ver en la imagen que tiene movimiento, las pinzas que tienen las gomas o los de rubber, sí, las gomas, para que no se deslice la pieza, son de color gris y se puede ver que están atornilladas, están sujetas por estas piezas cilíndricas a lo que es la mordaza original. Entonces se puede ver en esta imagen que las mordazas de sujeción están atornilladas a las mordazas del mecanismo de apertura y cierre. Se le puede agregar también a estas pinzas, a estos cilindros especiales, un sensor de detección de tipo óptico que por lo general se coloca por un costado, pero se redirige la luz por medio de un cable de fibra óptica, ya sea al extremo interior de lo que son las mordazas o se puede poner por un costado aquí de una de las mordazas. El siguiente tipo de actuadores neumáticos son los cilindros rotativos. Aquí vamos a tener de tres tipos: el de engranaje, el de veleta y el de hélice. En el de engranaje se puede apreciar que el émbolo está dividido en dos partes. Está aquí la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Entre cada parte del émbolo internamente hay un engrane lineal que está separando esos dos émbolos. Y esa barra dentada va a permitir el giro, va a provocar el giro o la rotación de un piñón que está rotando de acuerdo a la dirección del movimiento que se genere en la barra dentada por efecto del movimiento del émbolo, al estarle ingresando aire comprimido en un extremo o el otro. Entonces ese piñón se le conecta de forma externa, ya sea, recuerden que el piñón se puede considerar también como toma de fuerza y se le pueden conectar, por ejemplo, una varilla de extensión de la rotación o, por ejemplo, un cardán para poder generar el movimiento. Entonces, ese es el movimiento de rotación que se va a generar con este tipo de engranaje, con este tipo de cilindro rotativo por engranaje. Puede ser que sea de una sola barra dentada o que se tenga otra barra dentada en la parte de abajo. Por ejemplo, que una parte del émbolo mueva la barra dentada superior y otra parte del émbolo mueva la parte dentada inferior. Entonces hay que considerar que la cantidad de giro va a estar restringida por la distancia o el recorrido que tenga la barra dentada que está moviendo el émbolo del cilindro. Entonces aquí se puede apreciar que el recorrido es muy poco para estar llegando del otro lado. Entonces el piñón solamente va a girar una pequeña cantidad de grados, ¿vale? No va a ser muy no se va a tener mucho giro en cuanto a este ejemplo. Entonces, por ahí que tomen nota que por lo regular los cilindros rotativos de engranaje y de veleta no tienen un giro completo de 360 grados, a diferencia del de hélice. Entonces, vamos a ver ahora el de veleta. Como su nombre lo indica, tiene una veleta interna que va a estar siendo movida o empujada por el aire comprimido y esa veleta está conectada mecánicamente de forma fija a lo que es la parte interna del piñón. Entonces ese piñón aquí se puede ver que externamente tiene un engrane donde ahí se le va a acoplar alguna otra pieza, por ejemplo una barra o un cardán para estar utilizando ese movimiento rotativo.
aquí se puede apreciar de color azul intenso donde se está colocando el aire comprimido. Si se quita el aire comprimido de esta conexión y se coloca en esta otra, el aire comprimido va a empujar de este lado de la veleta, provocando que la veleta se vaya en el otro extremo, cambiando el sentido del giro de este cilindro rotativo. Y aquí se puede apreciar ese movimiento rotativo. Aquí en este ejemplo se tiene un ejemplo de engranaje de doble barra dentada, como lo explicaba hace un momento. Entonces se puede ver cómo se está haciendo que gire ese piñón. En la veleta, bueno, se puede ver cómo se está moviendo la veleta al ingresar el aire comprimido. Entonces aquí la simulación no está completa, nada más se ve un sentido de giro. Si se quita el aire a presión de aquí y se ingresa por el otro extremo, cuando la veleta haya terminado su recorrido, pues va a hacer el movimiento giratorio en el sentido contrario. El de hélice o pistón radial, que es el tercer tipo de ejemplo del motor, se puede apreciar que los cilindros neumáticos están siendo activados y, bueno, expulsados y retraídos de forma secuencial para permitir que la parte interna de donde están conectados todos esos vástagos, pues generen un movimiento de rotación. Se puede apreciar que es un motor neumático debido al símbolo que se está empleando. Entonces, el círculo con internamente un triángulo va a indicar que es un elemento rotativo de tipo neumático. Si el triángulo está apuntando hacia adentro del círculo, quiere decir que ocupa presión para funcionar. Si el triángulo está apuntando hacia afuera del círculo, quiere decir que este elemento rotativo envía presión. Por lo tanto, puede ser que sea una bomba neumática, una bomba que esté entregando aire comprimido. Entonces, esa va a ser la interpretación del símbolo. Internamente se puede ver que el movimiento de rotación o el movimiento giratorio al cual están conectados los vástagos internos de todos estos cilindros, pues es de tipo excéntrico, ¿sí? Se genera un movimiento excéntrico giratorio para que la pieza que tiene el contrapeso, que está acoplada o está de forma física ¿cómo se llama? En el centro de lo que es el elemento rotativo, lo que es el motor neumático. Quiere decir que esa parte que está centrada es donde se va a colocar o donde va a estar comunicada la toma de fuerza o el piñón, donde se va a tomar el movimiento giratorio de este motor neumático. Una de las aplicaciones de estos cilindros rotativos es para la apertura y cierre de bridas. Estas bridas son o se ubican, son una especie de válvulas que se ubican ¿cómo se llama? En la comunicación o entre tramos de lo que son tuberías, ya sea gaseoductos, oleoductos, para permitir o restringir el paso de ese fluido o gas a presión. Entonces, debido a que las presiones con las que se transportan esos productos al interior de esas tuberías, de esos conductos, es muy elevada, bueno, pues se requiere una gran fuerza para estar moviendo internamente esta veleta que permita el paso o lo restrinja. Para ello, de forma manual, aquí se puede ver en el ejemplo, de forma manual puede tener una manivela con un mecanismo de ampliación de fuerza de ampliación de fuerza para que cuando se estén dando giros o cuando se esté girando esta manivela por incremento mecánico, por una relación de engranajes, se vaya moviendo muy poco lo que es la veleta interna, pero con mucha fuerza, ¿sí? que no se pueda regresar. Eso implica que el operario tenga que dar una gran cantidad de giros a la manivela para poder mover muy pocos grados lo que es la parte interna de esa brida. Entonces, para poder cerrar
abrir y cerrar de forma rápida estos conductos o estas válvulas, se ocupa este tipo de cilindros rotativos debido a la gran fuerza que tienen, gran fuerza que tienen con respecto de lo que podría proporcionar los brazos de un operario, las extremidades de un operario, es que se emplean este tipo de instrumentos, porque si el operario quiere cerrar esta válvula en caso de una emergencia, pues tardaría mucho en cerrar por completo lo que es la válvula. Entonces, el movimiento giratorio de este cilindro pues sería mucho más rápido. Se puede apreciar aquí que cuando se inyecta aire comprimido en las conexiones de las tapas verdes de este cilindro, va a empujar el émbolo o los émbolos hacia el centro del actuador, provocando que, como esos émbolos están conectados a un elemento giratorio o a un disco que está conectado a lo que es la toma de fuerza del cilindro, pues va a provocar el giro. Cuando se quita el aire comprimido de esas conexiones y se coloca o se ingresa en las partes o en las conexiones de la parte de color azul, pues el aire comprimido ingresa al otro extremo de los émbolos, entonces provocando que esos émbolos se muevan hacia el exterior del cilindro, girando en la dirección contraria esa toma de fuerza, provocando la apertura y cierre de, por ejemplo, una brida. El siguiente tipo de actuadores son los telescópicos. Aquí ya no se va a tener un solo émbolo, sino que se van a tener varios émbolos y la cantidad de esos émbolos va a dictaminar la distancia máxima de alcance. Entonces estos cilindros se ocupan cuando la distancia a generar el movimiento pues es mayor de lo que pueden entregar los cilindros de tipo normal, o sea de vástago normal. Entonces el funcionamiento puede ser de dos tipos, que sea de una sola, de simple efecto o de doble efecto. Que el de simple efecto tiene una sola alimentación, como se puede ver en la imagen de la derecha. Solamente hay un puerto para la presión. Entonces aquí se ingresa el aire comprimido y se extienden todas las etapas del cilindro. Cuando se quiere regresar o retornar el cilindro, lo único que hay que hacer es quitar la presión del puerto de presión o del puerto de conexión y una fuerza externa va a permitir que se regresen todas las etapas y el cilindro retorne a su posición original. Aquí hay que destacar que se debe tener un regulador de presión de salida para que, por ejemplo, si se tiene una carga pesada en el otro extremo y se está levantando, no caiga de forma estrepitosa y dañe lo que es el actuador o la maquinaria alrededor o algún operario que pueda estar en las cercanías. Entonces es importante que se tengan las precauciones para poder permitir un retorno controlado de esas etapas del cilindro. Aquí se puede ver un cilindro telescópico de doble efecto, donde tiene dos conexiones, tanto el puerto A para elevar el cilindro como el puerto B para bajarlo. Entonces en el puerto A se puede ver la conexión donde el aire comprimido va a ingresar a esta cámara que va a empujar lo que es el émbolo 1, que el émbolo 1 forma parte de lo que sería la extensión de la primera etapa. Ese émbolo 1 tiene una serie de orificios, o puede ser que tenga un solo orificio, que permite el ingreso del aire comprimido al interior de ese mismo émbolo, donde se va a inundar esa recámara de aire comprimido y va a permitir o va a provocar que el émbolo número 2 sea expulsado igual que el émbolo 1. De igual manera, el émbolo 1 va a estar con una cavidad interna y con un orificio de conexión para que el aire comprimido también ingrese al interior de ese émbolo 2, permitiendo que el émbolo final o el émbolo 3, que puede o no tener un vástago en su conexión, y se permita la extensión final de esa etapa o de la etapa 3. Sería etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Entonces el aire comprimido va a provocar la extensión de todas esas etapas hasta que finalice todo su recorrido, que todos los émbolos estén con su recorrido de extensión por completo. Para regresarlo, únicamente hay que quitar el aire comprimido en el puerto A e ingresarlo en el puerto B. Se puede apreciar que
el camino que debe recorrer el aire comprimido es una especie de laberinto. Esto es para que sea un retorno, un retroceso controlado, debido a que puede ser que haya una fuerza del otro lado o que se esté moviendo un peso en el otro extremo o en el extremo final de lo que es el cilindro telescópico, y para evitar que haya un retorno no controlado o un retroceso muy brusco, bueno, pues para eso se restringe con la distancia o el recorrido que se va a generar por el paso de ese aire comprimido. Entonces, eso le permite al cilindro regresar de una forma controlada y segura. Aquí se puede ver una utilización de lo que son los cilindros telescópicos. Ya sé que estos son cilindros hidráulicos, pero es uno de los ejemplos que se puede tener para el cilindro telescópico. Aquí se puede ver la simulación de cómo se genera el recorrido. Entonces se pueden ver aquí las dos posibles extensiones que puede haber. Cuando se ingresa el aire comprimido, por lo general, primero extiende una parte del cilindro y después la otra. En la parte de la izquierda se puede representar cuando se quiere elevar algo, algún peso. En ese momento se eleva la parte del cilindro que tiene mayor fuerza. Y recuerden que cuando se empuja un dispositivo o una pieza que tiene mayor área de contacto, quiere decir que a mayor área de contacto hay más fuerza de impulso. Por lo tanto, cuando se ingresa el aire comprimido, se van a extenderse primero las áreas de la etapa 1, después la etapa 2 y por último la etapa 3, que es una menor área de contacto para generar el empuje. Eso es cuando se está queriendo empujar algún peso. En el caso del cilindro que está horizontal, cuando no tiene carga, se expulsa primero la etapa que le genera menor resistencia a la fuerza de empuje, que sería el aire comprimido. Por lo tanto, sería la etapa final, que en este caso sería la etapa 2. La etapa 1 se impulsaría después y ahí terminaría su recorrido. Si aquí se le agregara peso para empujarlo, bueno, entonces primero saldría la etapa 1 y posteriormente la etapa 2. Entonces aquí se pueden apreciar los dos posibles sucesos al momento de estar extendiendo un cilindro telescópico. Los siguientes cilindros son los de vástago hueco. Estos cilindros, su funcionamiento puede ser que sea cilindro de simple efecto o de doble efecto. La única diferencia que van a tener es que su vástago va a tener una perforación y eso va a permitir que se generen un nuevo tipo de actuador, debido a que al interior o a través de esa perforación, de ese hueco, se puede ingresar aire comprimido y por lo regular el uso que se le da a estos cilindros es para controlar una ventosa. Esa ventosa va a generar vacío y por lo tanto una fuerza de sujeción para poder movilizar piezas de un lado a otro al estar moviendo el cilindro que está controlando el movimiento de extensión y retroceso de esa ventosa. ¿Cómo se genera el vacío? Bueno, se le conecta a esa conexión del hueco de ese vástago un dispositivo que se llama generador de vacío. ¿Cómo funciona? A ese generador de vacío se le ingresa o se le inyecta aire comprimido que simplemente se le hace fugar por otro extremo. Como se está fugando el aire a altas presiones, se le debe colocar un silenciador, porque si no generaría una especie valga la redundancia, una especie de silbido que saldría con tanta fuerza que generaría muchos decibeles y por lo tanto generar molestias en los trabajadores hasta algún posible daño en lo que es el oído. Al estar pasando el aire comprimido a esa velocidad de entrada y de salida, va a tener una tercera conexión. Esa conexión va a ir hacia la ventosa. Como el aire está pasando a una velocidad muy elevada,
se lleva lo que es el aire que viene de la otra conexión y esa conexión está a una ventosa. Por lo tanto, se quiere llevar el aire que está ubicado en esa conexión. Quiere también irse junto con el aire que está pasando a otra velocidad muy elevada por el generador de vacío. Eso es, bueno, en ese momento es donde se crea el vacío. Si aquí llega algo a tapar lo que es la ventosa, ya no hay más aire que pueda irse de ese conducto para juntarse con el aire que está pasando a altas velocidades por efecto de la presión. En ese momento es cuando se genera el vacío. Entonces ahí ese es el principio de funcionamiento de la ventosa de sujeción. Si no se tiene un generador de vacío, lo que se hace es ingresar el aire comprimido directamente a lo que es el vástago y tener una ventosa autogeneradora de vacío. ¿Cuál es esa? Bueno, es una ventosa que en su construcción tiene salidas del aire comprimido que lo va a estar redireccionando hacia afuera, por ejemplo, de estas muescas, de estos conductos, que lo está mandando hacia afuera en esta dirección. Por lo tanto, el aire que está adentro del otro lado de la ventosa quiere irse también por ese conducto o por ese lado de los conductos, generando el vacío. Entonces, como el aire comprimido se va en esa dirección o en esta dirección, el aire que se queda aquí cuando llega a una pieza, cuando se coloca en la superficie de una pieza, pues no va a haber aire, entonces por lo tanto se genera un vacío en este espacio porque el aire comprimido a alta presión está enviando lo poco que quedaba de ese aire hacia afuera. Una vez que se quite el aire comprimido, entra aire en ese espacio y se suelta lo que es la pieza. Aquí podemos ver alguna forma de funcionamiento de las ventosas. Entonces lo único que se mueve es el cilindro para estar conectando el trabajo de las ventosas. Entonces se puede apreciar que por uno de los extremos se tiene el generador de vacío para poder generar la fuerza de sujeción y poder mover piezas. Entonces ese es el principio de funcionamiento. Aquí se ve el elemento de vacío, el generador de vacío. Entonces ese sería el actuador o el cilindro de vástago hueco. El último cilindro neumático que vamos a ver es el cilindro tándem. Este cilindro en realidad son dos cilindros en uno y el primer cilindro es para, por ejemplo, posicionar alguna pieza y el segundo cilindro le añade fuerza o le incrementa la fuerza para poder generar alguna deformación o algún corte, algún doblez en la pieza que se quiere trabajar. Esto es para cuando no se tiene un cilindro de mayor tamaño, no se puede emplear un cilindro de mayor tamaño por las dimensiones de la máquina, o no se cuenta con un sistema de alta presión. Bueno, se puede poner un cilindro tándem que trabaje con presiones bajas, pero que al momento de estar realizando el proceso de mecanizado, por sus prestaciones, se puedan generar esos trabajos de corte, de doblez. Aquí se puede ver un ejemplo. La primera parte del cilindro sujeta la pieza y la segunda parte del cilindro empuja el primer vástago para generar la deformación. Esta es una especie de remache. Se pueden apreciar dos láminas, una de un color azul y otra de color rosa, que por efecto del cilindro tándem se deforma y queda una especie de remache. ¿Sí? Quedan fijas y ya no se pueden mover. A este cilindro tándem o a este movimiento podría generar o agregársele un paso de alta corriente para generar un punto de soldadura y generar una soldadura por puntos. Entonces, aquí únicamente es por la combinación de una baja presión que al ingresarse a la otra parte del cilindro tándem, pues se genera una mayor presión, una mayor fuerza y se puede modificar físicamente una pieza metálica, en este caso. Y con eso fueron todos los cilindros neumáticos. Vamos a pasar ahora a los actuadores hidráulicos. Estos actuadores hidráulicos, su principio de funcionamiento es al trabajar con un líquido a presión, que por lo generalmente es un tipo de aceite. Algunas ventajas de los actuadores hidráulicos es que tiene altos índices entre potencia y carga. Esto comparado tanto contra los actuadores neumáticos como las extremidades de un operario.
Entonces tiene mucha potencia que puede generar mucha fuerza y carga porque puede levantar gran peso. Tienen mayor exactitud. Esto se refiere a que debido a las grandes cargas que tiene que estar manipulando o moviendo, comparado, por ejemplo, con otros dispositivos que también pueden mover ese tipo de cargas, pues los trabajos son más exactos utilizando estos actores hidráulicos. Comparándolos con qué, por ejemplo, con grúas montantes, con grúas de cables, con ese tipo de dispositivos, pues los cilindros hidráulicos generan o tienen una mayor exactitud en sus movimientos. Dice una respuesta mayor de frecuencia. Esto es debido a que por ejemplo, los elementos de mando, por ejemplo, unas palancas, perdón. Al momento de que se muevan las palancas de control, los cilindros hidráulicos, los actuadores hidráulicos van a generar el movimiento prácticamente de forma instantánea. Entonces, respuesta a mayor frecuencia, eso quiere decir que los movimientos que esté generando el operario en las palancas de las válvulas de control de la dirección del fluido hacia los actuadores, por más pequeña que sea el movimiento, se va a estar reflejando, por más pequeño que sea el movimiento de las palancas, se va a estar reflejando en el movimiento de los actuadores. Dice desempeño suave a bajas velocidades. Bueno, hay que recordar que los actuadores hidráulicos, su funcionamiento o su desempeño es bastante lento. Esto quiere decir que su trabajo es suave, que no es de alto impacto. Para generar un movimiento de alto impacto sería combinar un actuador hidráulico con un neumático, por ejemplo, un martillo hidroneumático. Entonces ahí, bueno, hay diferentes combinaciones que las vamos a ver más adelante. Amplio rango de velocidad, bueno, es que dependiendo de la apertura que se genere en la válvula, bueno, pues va a ser la cantidad de movimiento de respuesta en lo que son los actuadores. Hay que destacar que algunos actuadores hidráulicos no van a responder a mayor o menor presión o mayor o menor caudal del fluido a presión o de lo que es la línea hidráulica, debido a que están configurados mecánicamente para girar solamente a ciertas revoluciones y también solamente en un giro, por ejemplo, o una sola velocidad de avance en lo que serían los cilindros hidráulicos. Entonces, dependiendo del tipo de actuador y el tipo de construcción que éste tenga, va a ser su desempeño en cuanto a velocidad. Y el último punto dice, produce más fuerza que un sistema neumático del mismo tamaño. Obviamente, ya lo pueden observar de forma rápida, los actuadores hidráulicos tienen mayor potencia que un actuador neumático. Aquí se puede apreciar la línea o un esquema de línea hidráulica básica. Aquí la línea hidráulica tiene un poquito más de partes delicadas debido a que se trabaja con elementos metálicos en todo momento. Entonces, se debe tener un filtrado de partículas, por ejemplo, de polvo, de limaduras de hierro, de excesos del movimiento de los elementos que se puedan ir generando por el roce continuo de su movimiento. Entonces puede ser que también se tenga algún tipo de óxido que pueda ingresar al sistema y pues obviamente esto va a mermar la vida útil de cada uno de los elementos. Se debe tener en cuenta la eliminación del aire que pueda estar adentro del sistema, porque esas burbujas de aire van a obstaculizar un movimiento correcto de todos los elementos.
Entonces se puede apreciar aquí que el depósito va a tener una construcción doble. Una parte va a ser para el fluido o el aceite de retorno y va a estar separado por una malla de filtrado del fluido que se va a ocupar para el envío de la presión. Entonces se tiene un filtro de aspiración, aparte de la malla que va a estar filtrando, que va a estar quitando las impurezas desde de la parte de retorno a la parte de envío. Se tiene un filtro que va todavía a limpiar más lo que es el fluido para poder enviarlo a lo que es la parte del motor bomba. Este es un motor por lo regular eléctrico que va a estar funcionando o que va a estar fungiendo como una bomba para generar la presión en el sistema. Aquí hay que recalcar que la presión no va a estar adentro del depósito. El depósito únicamente, como su nombre lo indica, es para tener el fluido ahí a disposición del sistema. La presión la va a generar la bomba. Si la bomba se apaga, la presión se pierde y el sistema pierde toda su fuerza de trabajo. Entonces, el motor bomba debe estar conectado o encendido todo el tiempo que se esté requiriendo la fuerza hidráulica. El efecto de presión lo genera aquí una propela, una turbina que está aspirando el fluido y lo está ingresando de forma muy rápida y constante a lo que es el sistema. Entonces, ese movimiento de aspiración y envío es donde se genera lo que es la presión del fluido, la presión hidráulica. Inmediatamente después del motor bomba, de lo que es el elemento de motor bomba, hay una válvula de alivio. Esta válvula de alivio va a estar, por así decirlo, monitoreando constantemente la presión que se tiene en el sistema. Si la presión del sistema se está elevando muy rápidamente, y para evitar que se dañen los elementos, por ejemplo, que algún elemento se haya dañado y se haya obstruido, por ejemplo, una línea de hidráulica o que se haya dañado una palanca y esté obstruyendo el paso del fluido, y para evitar que se dañen más elementos por un exceso de presión, bueno, entonces esta válvula de alivio lo que va a hacer es que en lugar de estar mandando el fluido a presión hacia el sistema, lo va a estar regresando al depósito. Entonces, aquí es importante que cada vez que se deje de usar una parte del fluido, se debe regresar al depósito. Eso se llama retorno a depósito o retorno a tanque. Entonces, en el caso de la neumática, si se deja de usar o si ya no se utiliza el aire comprimido, puede fugarse, no hay ningún problema porque es solamente aire. En este caso, como es fluido, es contaminante y va a altas presiones, no se puede fugar al ambiente ese fluido, ese fluido a presión, sino que tiene que regresarse al depósito. Entonces, posterior a la válvula de alivio, se tiene otro filtro, un filtro de trabajo, un filtro de envío, que aquí me faltó ponerle el nombre. Entonces, ese filtro vuelve a limpiar lo que es el fluido a presión por alguna impureza que se haya podido ingresar por efecto de la bomba o de la válvula de alivio, cualquier viruta metálica que se pudo haber generado o que no haya sido filtrada desde la parte del filtro de aspiración, pues ahí se va a quedar, ahí va a ser retenida. Entonces, después de ese filtro es que se tienen los elementos de mando. Por lo general, los elementos de mando son palancas, son válvulas que van a estar redireccionando lo que es el fluido a presión. Inclusive aquí en estos elementos de mando se puede tener una válvula reguladora de presión para estar enviando el excedente de presión al depósito y solamente una parte de esa presión llegue a lo que son los actuadores. Entonces se tienen las redes de distribución o líneas de distribución para interconectar todos los elementos que se encuentran en la línea de hidráulica. Aquí se puede apreciar un actuador, un cilindro, un pistón de doble efecto, donde si se le ingresa fluido a presión en este extremo, el cilindro se retrae. Se quita el fluido, se quita la presión en este extremo y se envía el fluido a presión en este otro y el cilindro sale.
Entonces, como ya no hay presión aquí, ese excedente de fluido, ese excedente o ese fluido que ya no se ocupa, se va al retorno al tanque, al retorno al depósito. Y se tiene una vez más otro filtro antes de ingresar al depósito con la finalidad de que todas las impurezas que se pudieron haber generado por el movimiento interno metálico de los actores, de los elementos de mando, etcétera, etcétera, pues se queden ahí detenidas y no lleguen a lo que es el depósito. Ese es el funcionamiento básico de un sistema de línea hidráulica. El primer actuador hidráulico va a ser un cilindro hidráulico. El cilindro hidráulico puede ser de tipo de efecto simple o de efecto doble. El de efecto simple nada más tiene una conexión para el fluido a presión y es como trabaja, ya sea de extensión o de retroceso del cilindro. Mejor dicho, es de extensión del cilindro. Para poder retraerlo, para poder regresar el cilindro, se necesita una fuerza externa, una fuerza diferente al fluido a presión para poder contraer el cilindro. De acción doble se ocupa el fluido a presión tanto para la extensión como para el retroceso del cilindro. Y aquí tenemos los ejemplos visuales del movimiento de un cilindro de doble efecto, donde para extenderlo para extenderlo se ocupa el fluido en un extremo y para retraerlo se ocupa el fluido en el otro extremo. Ese sería de doble efecto. De simple efecto sería, por ejemplo, un gato hidráulico que para poder levantar la carga, para poder levantar el peso, se redirige el fluido hacia lo que es un extremo del vástago, que es el que se encargaría de levantar su vehículo, y para retroceder o retraer el cilindro, el actuador, pues nada más se libera la presión, ¿verdad? Que se regrese al depósito, que se regrese a las partes donde se está conteniendo el fluido. Entonces, por efecto de la manivela, de la palanca, perdón, y el uso de dos válvulas check, se redirige el fluido hacia la parte de abajo del vástago. Entonces ahí se genera el efecto de la fuerza del fluido hidráulico para poder levantar peso. Se libera ¿cómo se llama? Se libera la restricción del fluido para que pueda regresar el fluido al depósito, y el peso del vehículo pues se va a encargar de regresar el vástago. Entonces, dependiendo de qué tanto aperturen esta válvula de alivio, esta válvula de retorno, va a ser la velocidad con la que se baje el vehículo. Si ustedes han realizado el cambio de una llanta o han levantado un vehículo con un gato hidráulico, se han podido percatar que si abren demasiado esta válvula, el vehículo cae de forma estrepitosa, que hasta se puede dañar alguna parte. Entonces hay que bajar con cuidado para evitar algún golpe, algún desperfecto mecánico que salga contraproducente. Entonces serían los dos los dos ejemplos de un cilindro hidráulico. El siguiente es un motor hidráulico. Este motor hidráulico va a depender del tipo de construcción interna para el movimiento giratorio. Al estar inyectando el fluido a presión en los conectores, va a indicar el sentido de avance del fluido, y por lo tanto en la parte interna se va a generar el recorrido, o por efecto del recorrido de ese fluido, pues se va a generar el sentido de giro de ese motor. Entonces, en este ejemplo, en esta imagen, se puede ver un ejemplo de un motor hidráulico de engranaje. El engrane intermedio, el engrane que se puede ver aquí, está flotando, por así decirlo, entre la carcasa del cilindro, entre la armadura del cilindro y el rotor del motor. Entonces, al pasar el fluido a presión, se mueve por efecto de los surcos helicoidales, y por efecto de que el fluido quiere pasar con gran fuerza, se mueve ese engrane, y el sentido de giro de ese engrane va a provocar un sentido inverso del engrane interno, donde está el rotor.
Entonces, por lo tanto, el sentido de giro es inversamente proporcional al sentido de giro del engrane. El sentido del motor es inversamente proporcional al sentido del giro del engrane interno. Entonces tenemos de engrane, de veleta y de pistón, similar a los neumáticos. Entonces aquí podemos ver ejemplo de funcionamiento de uno y de otro. En el de engrane se puede apreciar de que los engranes giran en sentido contrario del flujo del fluido a presión. Si se fijan, el fluido a presión va a estar ingresando por este extremo y en lugar de hacer que estos engranes giren al revés, para querer pasar por el centro de los dos engranes, en realidad se va por los extremos. El fluido se va por cada uno de los extremos de los engranes, los extremos alejados del centro de donde están los engranes. Y se termina de ir su recorrido hacia este extremo, pero como no puede continuar el fluido para regresarse porque está la presión del fluido por este extremo, pues no tiene de otra más que irse por el orificio de salida. Se puede ver que hay dos engranes, el engranaje impulsor y el engranaje conducido. Debe haber uno y otro. El impulsor es el que va a generar la fuerza de, por así decirlo, de movimiento de giro, y el conducido va a ser el que tiene conectado mecánicamente el piñón, donde se va a tener la fuerza y el movimiento de giro. Entonces, este motor se puede observar o se puede ver que su eje o su rotor va a ser excéntrico al motor o a la pieza completa del motor. De igual manera va a ser excéntrico en el de veleta. Aquí se puede apreciar que la veleta está movida del centro de lo que es todo el sistema, de lo que es el cuerpo del motor, y las veletas se están retrayendo y se están extendiendo por efecto de muelles, de resortes, con la finalidad de que cuando se extienden las veletas por estar pasando en o estar girando, estar continuando su movimiento y pasando por esta área que es de mayor extensión, de mayor dimensión, bueno, pues pueden tomar o pueden, ¿cómo se llama? Abarcar más espacio y poder estar, se me fue la palabra, estar recibiendo la fuerza del fluido que pues obviamente va a pasar por ahí. El fluido va a pasar por donde obtenga menor resistencia, que es por donde hay mayor espacio para estar fluyendo. Entonces el fluido a presión va a ir por ahí y va a continuar su giro, por lo tanto va a mover esas veletas y va a mantener el giro del motor. Y no va a tener de otra más que salir por el orificio de salida. ¿Por qué? Porque va a querer regresar por acá tantita parte o tantito fluido, pero como aquí hay fluido también a cierta presión, pues ahí se va a detener, manteniendo el giro del motor en todo momento, de este sistema o de veletas. En el de pistones, bueno, se tiene una parte de alta presión, una parte de baja presión. La alta presión va a generar o va a provocar que los pistones se extiendan, y la baja presión va a provocar que los pistones se regresen. Cabe destacar que no son dos pistones nada más, sino es una secuencia de 4 o más pistones que se van extendiendo y retrayendo de forma secuencial para ir permitiendo el giro de ese motor. Se tiene una pieza, una parte mecánica, por así decirla, que tiene cierta estructura, y que al estar empujando y retrayendo esos cilindros, pues va a provocar la parte rotativa del motor. Entonces, ese cilindro, si se puede apreciar, bueno, todos los cilindros hidráulicos deben estar perfectamente lubricados de forma interna. Aquí se puede ver que el fluido de baja presión, bueno, está inundando con fluido todas las partes internas de este actuador para mantenerlo funcionando en condiciones óptimas. Entonces se puede apreciar el movimiento de rotación. Entonces este sería el último actuador hidráulico que estaríamos viendo, y vamos a pasar a los actuadores eléctricos. Los actuadores eléctricos son componentes que trabajan a través de una fuerza electromagnética.
Es una bobina compuesta en su interior por un material conductor que se encuentra enrollado en forma de espiral. Ustedes ya conocen o ya saben de estos elementos, ya los debieron haber visto en la materia de electricidad, creo que en primer semestre. Ahí ustedes podrán corroborar ese dato. Entonces, los actuadores eléctricos funcionan cuando a través del conductor, que suele ser alambre o en algunos casos puede ser cable, y mediante la aplicación de corriente eléctrica para que circule dentro del dispositivo, se genera un campo electromagnético que hace posible que un solenoide, bueno, vamos a ver los solenoides más adelante, que hace posible que este actuador cumpla su función. Entonces, desde secundaria ustedes ya han implementado o ya han visto este tipo de fenómeno cuando hicieron el electroimán con la práctica de un clavo de hierro y un alambre de tipo magneto o de tipo o alambre normal que le conectan una pila y se genera un electroimán. Bueno, es el mismo principio de funcionamiento. Aquí hay que tomar en cuenta este detalle. Cuanto mayor es la extensión de la bobina, o sea, cuanto más cable esté enrollado alrededor del núcleo, más intenso y más uniforme es el campo magnético que se genera dentro del mismo. O sea, mayor fuerza y mayor estabilidad de campo electromagnético se va a generar. Obviamente, va a incrementar el consumo de energía eléctrica que se va a estar destinando para el funcionamiento de ese elemento. Entonces, el primer actuador eléctrico, aquí no vamos a tener ejemplo de esquema eléctrico para estos actuadores, ya que esto lo vamos a estar viendo en la unidad 2. El primer actuador es el relevador. Todos estos actuadores los vamos a ver de forma rápida, ya que los vamos a estar trabajando de forma más detallada en la unidad 2. Es un dispositivo electromagnético que consiste en un interruptor automático controlado por un circuito eléctrico, en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se actúa sobre uno o varios contactos. Entonces, esos contactos que van a estar siendo movidos de forma mecánica al mover esa pieza de forma magnética, bueno, pues es como se va a estar generando la conmutación de los contactos. Entonces, estos contactos va a ser similar a la conmutación que estábamos hablando de los sensores mecánicos, que tenía su terminal común, normalmente abierta y normalmente cerrada. Entonces, la conmutación ustedes ya recuerdan que es cambiar el estado de esos contactos, que el normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se cierra. Entonces, esa es la conmutación. ¿Cómo se genera la conmutación en estos dispositivos? Bueno, cuando se energiza lo que es la bobina, se genera el campo electromagnético y esa fuerza electromagnética atrae lo que es esta chaveta metálica que por efecto de pivote mueve el filamento o el contacto común y lo cambia de estar tocando la laminilla del contacto normalmente cerrado a tocar la laminilla del contacto normalmente abierto. Ahí es cuando se genera la activación del relevador y por lo tanto conmuta sus contactos. Hay muchos formatos o muchas formas de lo que es un relevador dependiendo del tipo de uso, de la capacidad de control que tiene y el fabricante, el modelo, etcétera, etcétera. Y también el tipo de voltaje que utiliza, porque hay relevadores de tipo industrial de voltaje de corriente continua y de corriente alterna. Aquí cabe destacar que los relevadores tienen distintas construcciones, pero siempre va a tener la base del relevador y el relevador en sí. La base del relevador es donde se van a generar todas las conexiones del cableado de los alambres, ya sea hacia el PLC o desde el PLC y hacia actuadores o otras etapas de control. ¿Cómo se van a generar los cambios? Bueno, pues este encapsulado donde está en realidad el relevador se conecta metiendo todas estas terminales a lo que son estos espacios, estos conectores, para que lo que sea que esté conectado aquí vaya a estas terminales dependiendo de la lógica combinacional que se le haya puesto internamente. Entonces, al momento de activar el relevador, la bobina del relevador, se genera la conmutación
o se genera la activación de todas sus conmutaciones. ¿Se pueden tener varias conmutaciones en un relevador? Sí, eso lo vamos a ver más adelante en la unidad 2. El siguiente elemento eléctrico es un contactor. Es muy similar al relevador, únicamente que el contactor tiene mayor potencia de trabajo. Bueno, soporta mayores potencias de trabajo. El relevador por lo regular se utiliza para el control eléctrico y el contactor para la etapa de potencia. Quiere decir que, en pocas palabras, el relevador controla al contactor y el contactor controla las cargas. Por ejemplo, un motor trifásico. Entonces aquí se puede ver en la animación que este contactor tiene el núcleo dividido y cuando se energiza la bobina interna provoca que se comience a generar el campo magnético y atrae la otra parte de lo que es el núcleo. En ese momento, esa parte del núcleo tiene conectados o tiene adheridos a su estructura las laminillas de contacto que cuando son atraídas hacia abajo por el campo magnético van y tocan las laminillas de las terminales. Entonces esas terminales, lo que tengan conectado, lo van a permitir la conducción hacia la otra terminal. Entonces, normalmente abierto, sus laminillas son interconectadas por la laminilla interna y lo que sea que esté conectado aquí pasa a la otra terminal. Puede ser que sean combinaciones de normalmente cerradas y normalmente abiertas. Aquí se puede apreciar un contacto normalmente cerrado que cuando está desactivado está permitiendo el paso de corriente eléctrica. Cuando se activa, pierde la conexión, la conductividad, pero el contacto normalmente abierto genera la conductividad. Entonces, ese sería el contactor. El siguiente elemento es un solenoide. Este solenoide funciona al estar conectando la energía eléctrica y por efecto de campo magnético puede hacer que se expulse lo que es el émbolo o se atraiga. Por lo regular es la expulsión, ¿sí? Que se está repeliendo ese elemento metálico. Se puede ver el funcionamiento de este solenoide en esta imagen animada. Por lo regular, los solenoides tienen un muelle de reposición, un resorte que va a regresar a su posición normal, a su posición original, al solenoide. Se puede apreciar aquí que la parte de trabajo es esta de aquí. En este espacio se van a conectar los elementos que necesiten moverse o los elementos que necesiten activarse. Entonces, al momento de energizar el solenoide, el vástago o lo que es el émbolo sale, ¿sí? Y tiene la reposición por efecto de este muelle. Aquí se puede ver de forma interna cómo es que funciona el solenoide. Este solenoide por lo regular se utiliza dentro de válvulas para transformarlas en electroválvulas. Entonces, más adelante, cuando estemos viendo en la unidad 2 la parte de control, vamos a ver que hay válvulas neumáticas, válvulas hidráulicas y electroválvulas. El siguiente elemento o actuador eléctrico son las luminarias industriales. Entonces, estas luminarias industriales pueden ser para dos usos. Para iluminación, tanto interna, bueno, para interiores como para exteriores. Las interiores tienen una construcción que le permite redirigir toda la luz hacia la parte de abajo, que es donde se está utilizando. Por lo regular, las naves industriales no tienen las luces así descubiertas, sino que tienen estas especies de reflectores para enviar toda la luz posible hacia la parte de abajo, hacia donde están las máquinas, hacia los operarios que están realizando los trabajos. Como no hay nadie trabajando en la parte de arriba de la nave industrial, pues ¿para qué enviar la luz para allá? Utilizarlo de la forma más eficiente posible y enviarla a la parte de abajo. Para exteriores, lo único que cambia es que la carcasa que está protegiendo la luminaria, bueno, pues soporta fluidos, soporta polvo y soporta golpes, soporta una gran cantidad de, por así decirlo, de abuso, si se puede decir de alguna manera, de condiciones del medio ambiente, por ejemplo, que hay un árbol, por ejemplo, cerca de esa luminaria y por alguna tormenta se cae una rama y golpea la luminaria, pues nada más puede ser que la mueva un poco, que la cambie de posición, pero que no la dañe en sí, que siga funcionando, que siga iluminando.
Es muy importante que estas luminarias para iluminación funcionen en todo momento, debido a que recuerden que hay 3 turnos en la industria. Entonces, en el tercer turno, parte del turno nocturno, parte del segundo turno y parte del primer turno se ocupan esas luminarias encendidas. Entonces, cabe destacar que estos elementos continúan en funcionamiento también para lo que son indicadores de estado, o también en lámparas piloto para ser usadas en tableros de control. Entonces, el funcionamiento de indicadores de estado es en estas torretas, en estas balizas que se encuentran en la parte externa de las máquinas, para conocer cómo está su funcionamiento en ese momento. Dependiendo del color, es el significado del funcionamiento de la máquina. Ustedes ya debieron haber visto en lo que es calidad, qué significa cada uno de los colores en estas balizas, en estas torretas. Las lámparas piloto para tablero de control, estas son para estar indicando, por ejemplo, algunas activaciones, o por ejemplo una luz ámbar puede ser para indicar que la máquina está en standby, o se presionó el reset, o terminó un contador de piezas, por ejemplo, para indicar que ya se contaron 1000 piezas, se activa una lámpara piloto indicando que ya contó 1000 piezas, por ejemplo. Es nada más para dar a conocer cierta parte del funcionamiento, o del estado, mejor dicho, de la máquina o del sistema a automatizar, a controlar. Entonces aquí se puede ver alguna funcionamiento de esas balizas y de esos botones. De hecho, hay unos botones que ya también traen integrada una luz piloto, una lámpara piloto, para indicar que se está presionando y pues ahorrar espacio en el tablero de control. Se puede apreciar ahí que el botón rojo, que cuando se presiona el botón verde, se apaga ese botón rojo. Entonces, eso es para indicar que la máquina, mejor dicho, estaba en paro, y cuando se arranca, se quita el botón, perdón, se quita la luz roja y se enciende la luz verde. Quiere decir que está trabajando. El último actuador eléctrico que vamos a ver son los motores eléctricos. Ustedes ya conocen estos motores, ya los vieron en la materia de electricidad. Ustedes ya saben que hay diferentes tipos de motores por su construcción, por su consumo, por su cableado interno, cableado del bobinado, y por el tipo de arrancador, porque puede ser que ocupe un capacitor de arranque y hay otros que no lo necesitan. Entonces, dependiendo de la alimentación que se requiera, puede ser que sea de corriente directa, corriente alterna, y en corriente alterna tenemos los monofásicos, bifásicos y trifásicos. Aquí vienen las partes del motor eléctrico, que se clasifican respecto al tipo de movimiento que tiene, respecto al campo magnético, si son motores de inducción de corriente alterna o de corriente directa, y si se invierte el cableado de un motor, se puede convertir en generador, y un generador, si se convierte o si se si se modifica el cableado de ese generador, pues se puede convertir en un motor que, en lugar de estar generando corriente, la esté consumiendo. Y aquí se pueden ver algunos ejemplos del empleo de esos motores para, por ejemplo, mover una banda transportadora, para mover el husillo de un torno, o para mover el cabezal de herramienta de una fresadora para generar trabajo. Entonces, con eso terminamos lo que son los actuadores. Con esto finaliza esta presentación y continuaríamos con la etapa de control, que es ya la unidad 2. Esta presentación es únicamente con el fin de explicarles o de que ustedes conozcan lo que son los actuadores, tanto neumáticos, hidráulicos y eléctricos.